El tema que nos convoca hoy y en las próximas clases es hablar sobre antimicrobianos, ¿ya? Y para partir con antimicrobianos, siempre hay que partir por los antimicrobianos que tienen el espectro más amplio, y eso corresponde a los betalactámicos, ¿ya? Así que hoy día vamos a hablar de antibiótico-terapia y particularmente de los betalactámicos, y de ahí vamos a ir disminuyendo el espectro de acción o aumentando los efectos adversos de los fármacos. Así fue elegido en el fondo la clase de los antimicrobianos, ¿ya? Primero, un poco de historia. No sé si ustedes probablemente escucharon alguna vez que Alexander Fleming fue el que descubrió, muchos dicen que fue un accidente, a Penicillium notatum y su capacidad, en el fondo, de inhibir el crecimiento bacteriano en una placa, ¿ya? Pero Fleming no fue ni por lejos la primera persona que descubrió los antibióticos, ¿ya? Él es muy importante en la historia en el sentido del descubrimiento de la penicilina, pero no es el descubridor de los antibióticos como mucha gente tiende a creerlo, ¿ya? De hecho, tenemos históricamente que en 1886, o sea, casi 50 años antes que Fleming, un médico utilizaba, un galeno, déjame sacar esto de aquí, utilizaba el ictiol y la razorcina para disminuir las infecciones dérmicas, ¿ya? No sistémicas, sino que dérmicas. Y de hecho Koch, nuestro querido Koch de la teoría microbiana, empleó el cloruro de mercurio como antibiótico, ¿ya? De hecho, los fármacos antes de la penicilina se utilizaban las sulfas, ¿ya? Y eso le daba una ventaja entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial a los ejércitos alemanes, debido a que ellos utilizaban las sulfas como un método antibiótico, y los ejércitos, por ejemplo, de Inglaterra, España, Estados Unidos, no tenían un antibiótico, ¿ya? Entonces, con el descubrimiento de Fleming, en el fondo se genera una equivalencia para el tratamiento de heridas de guerra, ¿ya? Y después de la penicilina se descubren varios antibióticos más, pero otro de mucha relevancia fue las tetraciclinas, ¿ya? Ahora, pensando en los antibióticos que ustedes conocen y que probablemente van a conocer algunos nuevos acá, tenemos que ver cómo los vamos a clasificar para poder estudiarlos, ¿ya? Muchos antibióticos se clasifican por el origen, en el sentido de si son naturales, son sintéticos o son semisintéticos, ¿ya? Que es lo que ustedes tienen ahí al frente, los círculos rojos, ¿ya? Y ejemplos de biológicos, vamos a tener a todo aquel antibiótico que es de origen de un ser vivo, ¿ya? Como la penicilina, y de los semisintéticos son todas las variantes del original, o sea, de la penicilina la variante sería la ampicilina y la cefalosporina. Y de los fármacos sintéticos son aquellos que no tienen un origen químico biológico, sino que más bien fueron realizados en el laboratorio por análisis estructural, ¿ya? Y el más común es la sulfa, son las sulfas, ¿ya? Después tenemos a los antibióticos que son clasificados por la actividad que tienen sobre los microorganismos, es decir, inhiben las colonias gram positivo, inhiben las colonias gram negativo, matan las colonias de intracelulares, etcétera, ¿ya? Después las podemos clasificar por su espectro de acción. Su espectro de acción es ampliado, es decir, independiente del nuevo microorganismo que aparezca, lo más probable es que el antibiótico lo ataque, o es muy reducido, o sea, solo sirve para uno o dos tipos de agentes bacterianos. Después tenemos el mecanismo de acción. Actúa sobre la pared bacteriana, actúa sobre la producción del mensajero, actúa sobre los ribosomas, etc., ¿ya? Y finalmente sobre la estructura química, que eso es algo que ustedes en general no ven mucho porque es más de la química y farmacia, ¿ya? Ahora, en relación a la actividad que tienen sobre las bacterias, los vamos a dividir en tres grandes grupos para que sea más fácil entenderlos. Los antibióticos bacteriostáticos, en donde lo que ustedes van a tener es que la colonia va a ir creciendo, ¿cierto? Va a producir una patología notoria en el paciente, y en el momento que el paciente lo note y vaya a la consulta y se le administre un antibiótico, el antibiótico, al ser bacteriostático, va a generar que la bacteria no pueda seguir creciendo, ¿ya?
pero las células van a estar viables. Igual, solo no van a seguir creciendo. Y si no siguen creciendo, no van a tener un mayor crecimiento de la colonia, pero van a tener la misma cantidad de células que tenían al momento de administrar el antibiótico. Después tenemos a los fármacos que son bactericidas. Son fármacos que al momento de ser administrados, que es la flechita que está ahí, no van a seguir multiplicándose porque los agentes se van a morir, ¿ya? Entonces, al morirse, van a producir una disminución notoria de las células viables y funcionales, de las células bacterianas, a eso me refiero, pero si uno hace un conteo de las células que hay en el cultivo, o digamos, en el absceso, por ejemplo, la cantidad de células no ha disminuido, o sea, va a depender del sistema inmunológico el poder eliminarlas, ya esos son los bactericidas. Y después tenemos a los bacteriolíticos. Los bacteriolíticos lo que hacen es que matan el microorganismo, igual que los bactericidas, pero lo matan produciendo la lisis, o sea, reventando, por así decirlo, las células bacterianas, y al reventarlos va a disminuir la celularidad, o sea, la cantidad de células bacterianas que hay, la cantidad de bacterias, y también va a disminuir la cantidad de células funcionales. Entonces los óptimos, digamos, son los bacteriolíticos en general, al menos que yo no quiera producir lisis celular. Por ejemplo, cuando tengo respuestas inmunológicas muy exacerbadas, la lisis celular puede producir algunos trastornos en el tejido, ¿ya? Como tejidos que se necrotizan o isquemizan. Pero son los más eficientes porque eliminan a la célula, la matan y la eliminan. Hacen limpieza completa. Vamos entonces con los beta-lactámicos, que es la familia más numerosa, con el espectro ampliado más grande, la más utilizada en la clínica, la más segura y la con menos efectos adversos. Así que es la primera, ¿ya? Los beta-lactámicos se dividen en dos grupos. Los grupos de las penicilinas, que tienen un anillo beta-lactámico, que es el que ustedes ven aquí, entre CC, entre los carbonos y el nitrógeno, seguido de un anillo de tiazolidina, ¿ya? Y tienen un segundo grupo, que es el grupo de las cefalosporinas, ¿ya? El segundo grupo de las cefalosporinas sigue teniendo este anillo beta-lactámico que ustedes ven aquí, pero se reemplaza el segundo anillo, el anillo de la tiazolidina, se reemplaza por un anillo de cefalosporina, ¿ya? Este reemplazo va a producir condiciones o características diferenciales entre los dos subgrupos, pero ambos son beta-lactámicos, ya no olvidarlo, ¿ya? Entonces vamos a ver estos dos subgrupos, el grupo de las penicilinas, o el grupo de los núcleos de las penicilinas, y el grupo del núcleo de las cefalosporinas y los carbapenemas, ¿ya? Dentro de las penicilinas tenemos muchísimos tipos de antibióticos, pero los más comunes son las penicilinas inyectables, que son la penicilina G y B, la cloxacilina, la amoxicilina y la ampicilina, y la tircacilina y la piperaciclina, ¿ya? Y dentro de las cefalosporinas vamos a tener las cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación, y ahora último se habla de una quinta generación, y además vamos a tener el imipenem y el meropenem, ¿ya? Que no tienen generación, sino que su nombre es de los carbapenémicos, ¿ya? ¿Cómo funcionan estas beta-lactámicos de los dos subgrupos? Lo que hacen ellos es que actúan sobre la biosíntesis del peptidoglicano, ¿ya? Las bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, tienen una proteína que se llama proteína de unión a penicilinas, PDP, ¿ya? Esta proteína está en la cara externa de las bacterias y la PDP sirve para unir a la penicilina. De hecho, las bacterias no es que hayan creado la PDP para las penicilinas, lo que pasa es que se descubrió la PDP gracias a las penicilinas, ¿ya? Y cuando se une estas penicilinas o beta-lactámicos, van a generar disrupción de la pared celular. ¿Cuál es la función de las PDP? Las PDP están encargadas del crecimiento de la pared celular, del entrecruzamiento de la pared celular y de la formación de los septos. Entonces, en el fondo, le dan rigidez y le dan protección al medio las PDP, ¿ya? Cuando el antibiótico se une a la PDP, el antibiótico entonces va a impedir que la PDP ejerza su función de crecimiento de la pared, de estabilidad de la pared y de entrecruzamiento de la pared.
Y eso va a generar que el antibiótico produzca una debilidad de la pared bacteriana y al no tener pared bacteriana, las células van a entrar en una ruptura por presión osmótica. Por lo tanto, vamos a decir que los beta-lactámicos son bacteriolíticos, ¿ya? Porque destruyen, matan y destruyen a las células. ¿Qué es lo que hacen los beta-lactámicos en modo más general? Bloquean la actividad de estas PBP, que son enzimas transpeptidasas, producen lisis celular, ¿ya? Y la bacteria en realidad muere por el efecto osmótico, no es que muera por la pérdida de la pared, ¿ya? Y dependiendo de la dosis, vamos a decir que a dosis muy bajas se van a comportar como bactericidas de efecto lento y a dosis altas o masivas se van a convertir en bacteriolíticos producto del efecto osmótico, ¿ya? Ahora, ¿cómo la bacteria se defiende frente al beta-lactámico que se ha administrado? La defensa corresponde a la resistencia bacteriana, es decir, bacterias que no son sensibles a los beta-lactámicos. Aquí vamos a tener a las siguientes bacterias que son resistentes: los estafilococos, los enterococos, Neisseria, las enterobacterias, la pseudomonas, que es algo que es importante verlo porque la pseudomonas es un gran problema clínico, particularmente en los hospitales, bacterioides frágiles y influenzadas, ¿ya? No es que sean las únicas, que son las más importantes. ¿Cómo se genera la resistencia? Primero, las bacterias descubrieron que si alteraban la PBP, el antibiótico no se podía unir y por lo tanto no ejercía su función. Después, otras bacterias descubrieron que si alteraban a la porina, las porinas son unos canales de agua por los cuales ingresa y se mantiene la osmosis de la bacteria, pero también por ahí ingresa el antibiótico. Entonces descubrieron que si se variaban o modificaban las porinas, el antibiótico no podía ingresar, ¿ya? Y eso generaba que la bacteria no pudiera crecer, pero tampoco que se muriera. Entonces, cuando desaparecía el antibiótico, ¡pum!, la bacteria crecía, ¿ya? Entonces mantenía una situación estática de la actividad bacteriana y de la actividad también antibiótica, pero cuando uno deja de administrar el antibiótico, empieza de nuevo la producción bacteriana y la infección, ¿ya? Y lo otro es que hay algunas bacterias que lo que hacen es que una vez que entra el beta, el antibiótico, generan una inactivación de las beta-lactamasas. Y ahí este es un factor bastante importante porque es la causa por la cual han ido fallando la mayoría de los antibióticos beta-lactámicos, ¿ya? Entonces lo que hacen las bacterias es que inactivan a las producen sistemas de inactivación de las beta-lactamasas y por lo tanto, aunque yo administre fármacos inhibidores de beta-lactamasa y aunque administre el antibiótico, al final yo no voy a poder tener a la bacteria, o sea, al antibiótico funcionando porque el anillo beta-lactámico está cortado, ¿ya? Y en ese sentido, vamos a tener que la resistencia más común a los beta-lactámicos entonces va a ser la beta-lactamasa, que lo que hace es que corta este anillo en esta parte, ¿ya? También existen amidasas y también existen lactamasas que inhiben a las cefalosporinas, ya no solo eliminan o solo inhiben a la penicilina, ¿ya? Entonces, lo que se va a tener es que las bacterias van a cortar el anillo y al cortar el anillo el beta-lactámico pierde su función. Y al perder su función el beta-lactámico no sirve, ¿ya? Para solucionar esto, nosotros a los beta-lactámicos les administramos una droga que se llama inhibidor de la beta-lactamasa, ¿ya? Pero ocurre que el inhibidor de la beta-lactamasa lo que va a generar es que va a romper a la enzima beta-lactamasa, ¿ya? Esa es su función. Y cuando la va a romper, la beta-lactamasa no puede cortar este anillo y por lo tanto el antibiótico vuelve a tener su función antigua, anterior. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que las bacterias descubrieron esta estrategia nuestra de inhibir las beta-lactamasas y lo que hicieron fue crear nuevas beta-lactamasas, ¿ya? Y al crear nuevas beta-lactamasas, que son inactivas para nuestro inhibidor, no sé si me están entendiendo, eso va a generar que nuestros antibióticos ya no sean funcionales. No porque no sean funcionales el antibiótico como tal, sino porque cuando se administra con el inhibidor de la beta-lactamasa, no va a servir el inhibidor, ¿ya? El ejemplo clásico es la amoxicilina con ácido clavulánico. La amoxicilina es el beta-lactámico. El ácido clavulánico es el inhibidor de la beta-lactamasa. Por lo tanto, el ácido clavulánico debería generar
en el fondo, una mejora en la resistencia bacteriana. Pero resulta que hay bacterias como la aeruginosa, que a pesar de que yo le agrego el inhibidor de la beta-lactamasa, me cambió la beta-lactamasa, me hizo un cambio, un switch, y ahora el ácido clavulánico no sirve. Entonces, yo le administro al paciente amoxicilina, que no sirve porque está roto el anillo beta-lactámico. Ácido clavulánico, que no me va a servir porque la aeruginosa no tiene sensibilidad para el ácido clavulánico. Entonces, al final, el paciente va a estar tomando 2 drogas, pero ninguna va a tener una actividad antibacteriana real, ¿ya? No sé si se entiende la idea. Profe, ¿lo podría explicar de nuevo, por favor? Ya. Sí, es que eso, por eso quería preguntarles, porque en el fondo, donde hablo de la inactivación es como raro, ¿ya? Mire, yo les explico lo siguiente. Nosotros tenemos el antibiótico. El antibiótico tiene este anillo que ustedes ven acá al frente, que es el anillo beta-lactámico. La mayoría de las bacterias deberían ser sensibles a los beta-lactámicos, ¿ya? Pero algunas bacterias generan un mecanismo de resistencia. Y el mecanismo de resistencia es cortar este anillo beta-lactámico, lo cortan ahí. Y cuando yo corto el anillo, el antibiótico deja de ser funcional, ¿ya? Las enzimas que cortan este anillo se llaman beta-lactamasas. Ese es el nombre de la enzima, beta-lactamasa, ¿ya? Entonces, cuando la bacteria tiene beta-lactamasa, el antibiótico no sirve porque está roto, ¿ya? La misma bacteria se encarga de romperlo. Entonces, nosotros, farmacológicamente, inventamos un par de fármacos que lo que hacen es que inhiben a la beta-lactamasa. Y dentro de esos fármacos tenemos al ácido clavulánico. El ácido clavulánico, el ácido clavulánico lo que hace es que inhibe a las beta-lactamasas, las inhibe todas, ¿ya? Las penicildenasa, hay varios nombres, pero en general la familia se llama beta-lactamasa. Entonces, yo le doy al paciente ácido clavulánico para que inhiba a la beta-lactamasa de la bacteria. Y así ahora la bacteria no pueda romper el anillo beta-lactámico y la amoxicilina que voy a administrar pueda ejercer su función antibacteriana. Por lo tanto, al paciente yo le tengo que dar ácido clavulánico más amoxicilina. La amoxicilina para que ejerza su función antibacteriana y el ácido clavulánico para que proteja a la amoxicilina de la ruptura por las beta-lactamasas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, hasta ahí sí. Súper. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Bueno, hay algunas bacterias que fueron súper pillas, como las pseudomonas, que dijeron, en el fondo, que la única opción que yo tenía para sobrevivir como bacteria era inhibir al ácido clavulánico. Pero como el ácido clavulánico no es de origen bacteriano, lo que hizo las pseudomonas fue generar una beta-lactamasa nueva, no igual que las beta-lactamasas clásicas, ¿ya? Y esta nueva beta-lactamasa no es reconocida por el ácido clavulánico. Y por lo tanto, cuando uno tiene una infección por pseudomonas, uno va a administrar, bueno, no lo hace, pero antiguamente se hacía, se administra amoxicilina para eliminar a la pseudomona. Resulta que la pseudomona, vía beta-lactamasa, inhibe a la amoxicilina. Por lo tanto, la amoxicilina no tiene ninguna acción antibacteriana. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se agregaba el ácido clavulánico, porque entendíamos que eso protegía al antibiótico. El punto es que la pseudomona, como generó una beta-lactamasa nueva, totalmente diferente a la anterior, el ácido clavulánico no va a tener efecto sobre esa beta-lactamasa. Y es más, la pseudomona además va a inhibir el ácido clavulánico. Así que va a inactivar al inhibidor de las beta-lactamasas, ¿ya? Y eso va a generar que cuando ustedes administren amoxicilina más ácido clavulánico a un paciente con pseudomona, la pseudomona literalmente se va a reír, porque va a decir, el beta-lactámico no me sirve, o sea, la amoxicilina no tiene ninguna función porque tiene el anillo cortado. El ácido clavulánico puede tener función, pero no en mi caso, porque yo lo inactivé. Y además, yo tengo
una nueva beta-lactamasa que va a cortar a la amoxicilina, ya, y la va a convertir en algo inútil. ¿Se entiende así? Sí, profe, ahora sí. Ya. O por lo menos yo sí entendí. ¿Las demás chicas? También, profe. Ya, súper. Sí, profe. Ya. Entonces, cuando yo les digo que una bacteria es resistente, significa que de verdad es resistente, o sea que en el fondo generó estrategias lo suficientemente importantes como para bypassear todos los mecanismos que uno trata para inhibir la infección bacteriana. ¿Ya? Ahora, vamos uno por uno con los betalactámicos, porque hay que conocerlos. Y como insisto, esto es un tema que es como álgido y es grande, ¿ya? Dentro de los betalactámicos, el de origen natural son las penicilinas, ¿ya? Las penicilinas, ustedes se encuentran con dos tipos de penicilina en la clínica. La penicilina tipo B, que es de uso oral, que aquí en Chile está un poquito descontinuada, no se estila mucho. De hecho, también la venden en polvo para enfermedades dérmicas. Y la penicilina G, que es de uso parenteral, que ese búho se usa como pasto, ¿ya? Las penicilinas, como son las más antiguas, en general la mayoría de las bacterias tienen beta-lactamasas. ¿Ya? Por eso era tan importante hacer el ejemplo de las beta-lactamasas. ¿Ya? Entonces, hay muchas bacterias que ya son resistentes. Y eso ha generado de que se trate o se evite de utilizar a la penicilina G, o si bien se va a utilizar, solo se utilice con microorganismos que son sensibles, para tener que evitar estar inyectando al paciente a cada rato sin obtener una actividad óptima. ¿Ya? Entonces, para esa razón, existen dos tipos de penicilina G. La penicilina G cristalina y la penicilina G, que aquí en Chile la más común es la benzatina, que probablemente se la han escuchado ustedes, ¿ya? La penicilina G cristalina se administra solo por la vía endovenosa, ¿ya? Intravenosa, perdón, ¿ya? Pero su vida media es de solo 0,8 horas, es cortita, ¿ya? Y entonces la penicilina G intravenosa generalmente se debe administrar 3 o 4 veces al día para poder lograr un buen efecto eliminando las bacterias. Algo súper importante, estos fármacos, como tienen una vida media, que es una lógica que ustedes ya me entienden farmacológicamente hablando, pero recuerden que el antibiótico se mete dentro de las bacterias y eso puede alargar el tiempo en el cual está siendo funcional, ¿ya? O sea, la vida media en el ser humano no necesariamente es igual a la vida media en la cual es funcional en la bacteria, porque va a depender de cuánto tiempo quede guardada en la bacteria, cuánto tiempo funcione. Y de hecho, eso se reconoce en algunos casos como efecto post-antibiótico, ya que si yo administro, por ejemplo, penicilina, 4 dosis, y después dejo de administrar, la penicilina se va a haber acumulado en tanta concentración en la zona de infección que va a seguir actuando mucho tiempo después, aunque uno no tome el antibiótico, ¿ya? Lo que sí es que se necesita una concentración mínima de antibiótico para lograr ese efecto posantibiótico. Y es por eso que uno dice debe administrarse por 7 días, porque en realidad va a seguir actuando después de los 7 días, pero se necesitan mínimo 7 días para que se acumule el antibiótico en el tejido, ¿ya? Bueno, vuelvo a las penicilinas. Como la penicilina intravenosa no es muy, o sea, es un poco engorrosa porque hay que administrarla hasta 4 veces al día, dependiendo del paciente, se prefiere a la penicilina intramuscular o penicilina benzatina. Aquí en Chile también existe la penicilina procaína, que es una variante de la benzatina, ¿ya? Pero por una cuestión de gusto, digamos, de relación con el sistema público, se utiliza muchísimo esta, que es la penicilina benzatina. La benzatina le da una cualidad a la penicilina que aumenta el tiempo en el cual está disponible en el tejido, ¿ya? Y vamos a pasar de las 8 horas que yo les había dicho recién a 21 días. Cuando uno administra la penicilina con benzatina en el muslo o en el cachetito del trasero, en las nalgas, digamos, el paciente va a tener hasta 21 días biodisponibilidad de la penicilina y por lo tanto se requiere una sola dosis real y efectiva para que se genere la actividad antibacteriana, ¿ya? Ese es el pool o el plus que le da la benzatina, ¿ya? Entonces, lo que se hace es que se administren a aquellos pacientes donde yo sé que hay organismos sensibles y donde yo quiero hacer una dosis única y no tener que estar viendo al paciente en el fondo de manera continua para ver cómo funciona el fármaco, ¿ya? El ejemplo clásico de eso son las amigdalitis, ¿ya? Donde se administra muchísimo la penicilina con benzatina.
Probablemente más de alguno de ustedes ha sido inyectado con esta penicilina, ¿ya? El nombre en estricto rigor es de bencilpenicilina, ese es el nombre oficial, ¿ya? Una cosa bien importante es que la penicilina tiende a cristalizarse. Por lo tanto, cuando se inyecta, tiende a producir muchísimo dolor en la zona de inyección, ¿ya? Para evitar ese dolor producto de los cristales, lo que hay que hacer es aumentar la irrigación sanguínea en la zona de la inyección. La irrigación sanguínea se logra masajeando o bien aumentando la actividad física del paciente, ¿ya? Por eso es que un paciente post-inyección con penicilina, se le debe solicitar que camine y que camine harto. En general los pacientes se resienten porque como les duele no quieren caminar. Pero mientras más camine, más rápido se va a pasar el dolor, ¿ya? Otra opción es la administración de un anestésico local como la lidocaína, pero en general no se recomienda. El uso de la lidocaína obviamente disminuye el dolor de la inyección de la penicilina y le da al paciente por lo menos unas 3 o 4 horas para que se vaya a la casa tranquilo y descanse. Pero en general no se recomienda debido a que la lidocaína genera otros efectos adversos innecesarios en el paciente. O sea, ¿para qué queremos hacer una polifarmacia? ¿Ya? Otra cosa importante es que las penicilinas, particularmente la penicilina G, se hidroliza a nivel del hígado. Y cuando se hidroliza a nivel del hígado se produce el ácido penicilinoico, ¿ya? El ácido penicilinoico es el ácido, es la droga o el compuesto que está encargado de producir una respuesta inmunológica potente, ¿ya? Y es por lo tanto por el cual se dice que las penicilinas producen alergias, ¿ya? No todos tenemos alergia a la penicilina, por si acaso, pero las personas que tienden a tener respuestas alérgicas graves a otras drogas o fármacos tienden a producir respuesta alérgica contra el ácido penicilinoico, ¿ya? Y la respuesta contra la penicilina es muy grave, ¿ya? De hecho, produce shock anafiláctico. Otra cosa también importante de mencionar es que las penicilinas, por su estructura más bien hidrofílica, ¿ya? Son hidrosolubles, tienden a penetrar muy mal en el sistema nervioso central, ¿ya? Y por lo tanto no pueden ser o no deberían ser utilizadas para infecciones del sistema nervioso central. Ahora, algo importante, generalmente, y por eso les pongo la palabra penetrancia con signo de interrogación aquí, generalmente si el paciente tiene, por ejemplo, una meningitis, tiene edema a nivel del sistema nervioso central y tiene inflamación a nivel del sistema nervioso central. Y esas cosas, el edema más la inflamación, van a producir una ruptura de la membrana, de las membranas celulares y una pérdida de la permeabilidad, o sea, de una pérdida de la barrera hematoencefálica con aumento de la permeabilidad. Si yo pierdo la barrera hematoencefálica y aumento la permeabilidad, ahora los componentes que son solubles en agua, como la penicilina, pueden penetrar al sistema nervioso central. Igual van a penetrar mal, pero pueden penetrar. Por lo tanto, se ha visto que frente a meningitis, la penicilina pudiese tener algún grado de actividad debido a que va a ingresar por este aumento de la permeabilidad del sistema nervioso central. Entonces, entiéndase, en un paciente que no tiene disrupción de la barrera hematoencefálica, las penicilinas no deberían atravesar el sistema nervioso central y no deberían ejercer ninguna función antibacteriana. Pero si el paciente tiene disrupción de la barrera hematoencefálica, tiene un aumento de la permeabilidad y por lo tanto estos antibióticos pudiesen atravesar a nivel del sistema nervioso central y pudiesen ejercer su función. Algo súper importante, cuando ejercen su función a nivel del sistema nervioso central, también ejercen la aparición de efectos adversos no deseados que no son propios de la penicilina, ya que como nunca atraviesa, no genera estos efectos adversos, y dentro de ellos hablo lo de las convulsiones, ¿ya? Las pacientes que no tienen problemas de permeabilidad del sistema nervioso central, no se generan convulsiones por la penicilina o los betalactámicos, pero cuando penetra por estos cambios de la barrera, en algunos pacientes pudiese aparecer cuadros convulsivos, ¿ya? Ahora, a nivel de la penicilina, la OMS la recomienda a nivel mundial para el tratamiento de la sífilis y para el tratamiento de la fiebre reumática, ¿ya? Y además sumarle que aquí en Chile se utiliza para la amigdalitis. Esos son los usos clásicos. ¿Cuáles son los organismos sensibles donde se pudiese utilizar las penicilinas naturales? Recuerden que siempre hay ciertos grados de resistencia. Pero lo más común es contra gonorreae, meningitidis, piógenes, neumoniae,
Y estafilococos pero aureus cuando está asociado a infecciones altas respiratorias, ¿ya? Y de la garganta, ¿ya? Y esto no es una bacteria, pero también se ha visto que tiene actividad sobre treponema pálido. ¿Cuál es la farmacocinética de las penicilinas? Su metabolismo ya se los había explicado, era hepático, se producía hidrólisis y lo que se produce es el ácido penicilinoico, ¿ya? Todos los metabolitos y todas las penicilinas se eliminan por la vía renal. Recordar que como no son lipofílicos, no atraviesan bien el sistema nervioso central y la penetrancia solo aparece cuando hay problemas de la barrera, ¿ya? Y la penetrancia nunca llega a más del 30%, no es que se llene el cerebro de penicilina cuando hay meningitis. Cosa importante de esto es que como no atraviesa bien ninguna barrera, a nivel de la barrera placentaria tampoco la atraviesa bien, ¿ya? Y como no la atraviesa bien, es muy raro o difícil que se acumule en altas concentraciones en el feto, y por lo tanto se lo considera un fármaco muy seguro en el embarazo, ¿ya? Ya que es muy poco probable de que produzca efectos a nivel fetal. Diferente es si hay disrupción de las barreras o disrupción de la barrera del feto, porque ahí entonces pudiese producir trastornos centrales. Pero eso en general no ocurre, ¿ya? Así que se le considera un fármaco seguro en el embarazo. ¿Cuál es su espectro de acción? Su espectro de acción en realidad es muy ampliado, tiene actividad sobre los cocos gram positivos, pero de origen aerobio, ¿ya? También tiene actividad sobre piógenes, sobre neumococos, sobre los cocos gram negativos, sobre los clostridium, etc. ¿Ya? O sea, si ustedes se dan cuenta, tiene un buen espectro de acción. Donde no tiene acción, y es debido a las resistencias, en los enterococos, en los estafilococos, exceptuando en aureus, y en los gonococos, debido al aumento de resistencias con el tiempo, ¿ya? O sea, en el fondo hay que evaluar o hay que hacer un antibiograma para saber frente a gonorrea si vale la pena o no utilizar la penicilina, ya que si el paciente tiene resistencia, no va a servir. Tampoco tiene actividad sobre rickettsia ni clamidia, esto está mal escrito, ni sobre micobacterias. ¿Dónde entonces se va a recomendar su uso? Se va a recomendar su uso en las meningitis, cuando no están agravadas, en los pacientes con endocarditis y, más importante, sobre amigdalitis, que es donde se utiliza en el impétigo y en la faringitis. Ya ahí se va a recomendar su uso. Y lo que les decía yo, que son la sífilis y la fiebre reumática, ¿ya? Estos usos son poco comunes y en general no son de primera línea, porque se ha visto que hay mucha resistencia en el caso del absceso cerebral y en el caso de la sinusitis. Así que no se prefiere su uso, pero igual hay que mencionarles que puede utilizarse, ¿ya? ¿Cuál es el gran problema del uso de las penicilinas? O sea, de todos los betalactámicos y de las cefalosporinas también, pero el más importante ocurre en las penicilinas y es la alergia a las penicilinas, ¿ya? Ojo que hay que tener claro que la alergia a las penicilinas ocurre solo entre un 5 y un 8% de la población, y de ese 8% de la población es positivo, o sea que la alergia es notoria y genera un efecto adverso importante, solo en el 10% de ese 8%, ¿ya? O sea, estamos hablando del 0,8% de la población total. Y de ese 10%, solo el 0,05% va a generar un choque anafiláctico. El problema está que cuando se genera el choque anafiláctico, la probabilidad de muerte del paciente es alta. Entonces, es poco probable que el paciente tenga alergia a las penicilinas, pero cuando las tienen, la respuesta es muy grave, ¿ya? La mayoría de los pacientes no presenta choque anafiláctico, sino que presenta exantema cutáneo, y cuando están más agravados, presentan fiebre, artralgias, nefritis y eosinofilia. Para que ocurra esta respuesta alergénica, el paciente tiene que haber sido expuesto por primera vez a la gente, es decir, que no es que el paciente nunca haya usado el beta-lactámico y de repente apareció la alergia. No, lo que ocurre es que en la infancia se les administra un beta-lactámico o una cefalosporina y el paciente hace una reacción alérgica menor, ya grave pero menor. Y eso deja al sistema inmunológico preparado para una segunda exposición. Y es en la segunda exposición donde ocurre el choque anafiláctico. Ahora, en la mayoría de los pacientes no va a ocurrir este choque anafiláctico, sino que en la mayoría de los pacientes va a ocurrir otros efectos adversos más comunes, como diarreas por sobreinfección, ya que los betalactámicos van a eliminar la flora bacteriana,
¿ya? Y si la eliminan, va a ocurrir diarrea por infección. Además, en algunos pacientes pueden elevar las transaminasas y el uso más bien crónico, o sea, sobre los 7 días, podría aparecer en algunos pacientes, generar anemia, neutropenia, ¿ya? Y dependiendo de la penetrancia que les mencionaba yo recién, en algunos pacientes puede producir convulsiones, particularmente en el recién nacido y en los pacientes muy ancianos, donde se acumula más en el sistema nervioso central que en los tejidos periféricos. ¿Ya? O sea, lo habíamos puesto. Segundo grupo de penicilinas. Vamos a tener a las penicilinas que son conocidas como antiestafilocócicas, ¿ya? Este es un grupo de penicilinas que lo que hacen es que debido a su formulación química tienen sensibilidad contra los estafilococos, ya que todos los otros grupos de penicilina no son tan eficientes contra los estafilococos. En este grupo encontramos a la meticilina, a la oxacilina y a la cloxacilina, donde la cloxacilina es la única que se utiliza en la actualidad de esta familia, debido a que las cepas han generado multiresistencias. De hecho, probablemente ustedes en microbiología vieron a las cepas meticilina resistentes, ¿ya? Que ese es como decir que una cepa es muy resistente a todo, ¿ya? Esta cloxacilina se utiliza para el tratamiento de las infecciones por aureus y por epidermidis, tanto sistémicas como locales, y se ha visto que la cloxacilina tiene cierto nivel de funcionalidad sobre estas cepas multiresistentes, que son conocidas como SAMR, ¿ya? Que son cepas que resisten a casi todo. Entonces la cloxacilina tendría actividad sobre la mayoría de estas cepas, ¿ya? Las cepas multiresistentes generalmente pertenecen a la familia de los estafilococos y son las que causan tantos problemas a nivel hospitalario, ¿ya? Estas cepas son resistentes a las penicilinas, a las meticilinas, a las cefalosporinas, a la clindamicina, a los aminoglucósidos y a la eritromicina. O sea, en el fondo resisten a casi todos los antibióticos clásicos de uso hospitalario. Y de hecho, en la actualidad ha aparecido también resistencia a la vancomicina, que era un fármaco que era de última generación, producto de que era muy sensible. Entonces, por eso es que se utiliza la cloxacilina como una opción, a pesar de que ya han empezado a aparecer resistencias, ¿ya? La forma de administración de la cloxacilina es por la vía oral y la endovenosa, se absorbe bastante bien, también es hidrosoluble y es la segunda en línea a la penicilina G. O sea, en general siempre se trata de partir con la penicilina G, al menos que se sepa a priori que es una cepa multiresistente, y después en segunda alternativa se usa la cloxacilina. Después, dentro de las penicilinas tenemos el grupo de las aminopenicilinas, donde tenemos a la ampicilina, que en mi época era muy utilizada, ahora está un poco de lado, y a la amoxicilina, ¿ya? La amoxicilina, que ustedes sí o sí la tienen que conocer, es un fármaco que se utiliza por la vía oral, ¿ya? Y es la que me da, de todas las que les he mencionado ahora, es la única que me permite tratar al paciente de manera ambulatoria, sin tener que estar encima del paciente, sin tener restricciones, digamos. Y la ampicilina se administra por la vía intravenosa y también existe en polvo de ampicilina, ya para el tratamiento dérmico. En general, tienen un muy buen espectro, igual que la penicilina G, ¿ya? De hecho, yo diría que tienen mejor espectro que la penicilina G, y se pueden utilizar también, un extra es que se puede utilizar contra Escherichia coli, contra la salmonella y Shigella, ¿ya? ¿Dónde se recomienda el uso de la amoxicilina? Como les digo, ustedes ya probablemente lo conocen, pero lo clásico es las infecciones respiratorias altas, mayoritariamente, como la faringitis y las otorrinolaringitis, otitis, sinusitis, etcétera, ¿ya? Pero también se pueden utilizar en los pacientes con neumonía de bajo riesgo, ¿ya? De esta actividad en la comunidad. Y también se puede utilizar para infecciones urinarias cuando el origen es un enterococo, ¿ya? También la OMS la recomienda como profiláctico en las endocarditis, ¿ya? ¿Necesitan descansar, chicos? ¿O seguimos? Profe, porque ¿cuánto es lo de la cefalosporina? Igual de largo que lo reciente. Entonces un recreíto. Y por Sí. eso ya. Vamos a hablar ahora entonces de las cefalosporinas. Lo primero, entender entonces que las cefalosporinas tienen el mismo anillo betalactámico
que las penicilinas, ya, que no se nos olvide eso. Por lo tanto, son igual de sensibles a las beta-lactamasas, solo que en general su estructura es un poco más rígida y los hace un poquito más resistentes, digamos, por así decirlo, a las beta-lactamasas. ¿Ya? Ahora, como tienen este anillo beta-lactámico, tenemos que pensar que también van a tener reacciones adversas relacionadas con el metabolismo de este anillo. ¿Ya? Y dentro de esas reacciones tenemos que pensar también que van a tener reacciones cruzadas con los beta-lactámicos. Y eso nos va a entregar una información que no es menor. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, vamos a decir que hay aproximadamente entre un 5, voy a poner acá la plumita, hay entre un 5 y un 10% de reacciones de sensibilidad cruzada en los pacientes alérgicos a penicilina. Eso significa que un paciente que es alérgico a los beta-lactámicos, a la penicilina y generó una respuesta alérgica, nosotros no podemos administrar una cefalosporina como una opcional, porque si administramos la cefalosporina y el paciente justo tiene reacción cruzada, nos va a hacer el choque anafiláctico igual, ¿ya? Además de eso, en el anillo relacionado con la cefalosporina, que es un anillo de tiazolidina, hay pacientes que además tienen reacciones al anillo de las cefalosporinas, ¿ya? Entonces vamos a tener pacientes que son alérgicos al beta-lactámico, pero también vamos a tener pacientes que son alérgicos a la cefalosporina como tal. Un paciente que es alérgico a una cefalosporina no puede volver a ser administrado con otra cefalosporina, ni tampoco con una penicilina, ya que se entienda eso. No es una opcional, no se puede cambiar uno por el otro, ¿ya? Vamos entonces con las cefalosporinas. Las cefalosporinas, como les decía yo, se clasificaban según generaciones, existiendo hasta en la actualidad 4 funcionales, pero en los próximos años probablemente va a empezar a utilizarse muchísimo la 5ª generación. De la primera generación vamos a tener una división entre aquellas que tienen actividad parenteral y aquellas que tienen actividad oral, ¿ya? Ustedes tienen al frente de la lista, se fijan que son muchísimas, ya probablemente muchas de ellas las van a escuchar después en su práctica clínica, pero hay algunas que son importantes que ustedes las vayan conociendo. Por ejemplo, de la primera generación es importante que conozcan a cefadroxilo, ¿ya? De la segunda generación es importante que conozcan a cefuroxima, ¿ya? Porque son las más utilizadas en la clínica. De la tercera generación, ¿dónde está la ceftriaxona? Déjenme encontrarla, acá está. La ceftriaxona, ¿ya? La ceftriaxona en la actualidad también se vende oral, por si acaso. Si bien tiene actividad parenteral, también deberían ponerla o repetirla acá abajo en oral. Pero en este sistema los tienen separados uno por uno, ¿ya? Y de la cuarta generación, la más utilizada es la cefepima, ¿ya? No son las únicas, no vayan a pensar que la profe justo me dijo que esa era la única. No, son las más utilizadas solamente. Y de hecho, de las 4 generaciones, lejos la más utilizada es la tercera generación con la ceftriaxona, pero no es la única. Vamos con la primera generación. De la primera generación, el más utilizado es cefadroxilo, seguido por la cefalexina y la cefazolina, ¿ya? Estos antibióticos tienen una muy buena actividad contra gram negativos, pero son relativamente limitados contra gram positivos. Muy buena contra gram positivos, pero muy limitados contra gram negativos, ¿ya? Entonces, lo que ustedes van a tener es que tienen buena actividad contra gram positivos y muy poquita contra G-, ¿ya? Eso es lo más importante que de hecho ustedes deben reconocer, producto que de eso va a depender qué generación nosotros vamos a usar. Dentro de los gram positivos tienen muy buena actividad contra aureus, neumoniae y los estreptococos, ¿ya? Dentro de los gram negativos, a pesar de que es bajita su actividad, es útil para coli y influenzae, pero no se recomienda su uso por las resistencias, ¿ya? ¿Dónde lo voy a utilizar? Se utiliza en profilaxis quirúrgica de las cirugías ortopédicas generales, en cirugías torácicas, en cirugías abdominales, cuando yo quiero prevenir en el fondo la aparición de una infección en un cuadro quirúrgico mayor. Se va a utilizar en las infecciones urinarias, ¿ya? No es el de primera preferencia, pero se puede utilizar sin problemas. A nivel de las infecciones de la piel y de los tejidos blandos, ahí también se puede utilizar, ¿ya? Después vamos a tener
En segunda opción, miren acá, yo me voy a doblar para que me entiendan en el fondo de qué estamos hablando, porque yo creo que con la memoria no les va a quedar a ustedes. Yo les había dicho que el más utilizado de la primera generación es el cefadroxilo, ¿cierto? Entonces, también le acababa de mencionar que en la práctica clínica se utilizaban estos tres, dentro de ellos el cefadroxilo. Pero como el cefadroxilo es el más utilizado, vamos a hablar de él entonces, ¿ya? Primero, hablar de que el cefadroxilo se utiliza de manera sistémica, ¿ya? Su idea central es no utilizarlo mucho en las enfermedades dérmicas, pero sí mucho en las infecciones sistémicas, ¿ya? Y si uno ve la resistencia antimicrobiana, por ejemplo, de una Escherichia coli, ya que este es un ejemplo del Hospital Clínico de la Católica, ¿ya? Uno puede observar que si uno quiere tratar dentro, intrahospitalaria a un paciente eh, para el control de la Escherichia coli, vamos a ver que si uno utiliza la ampicilina, casi el 30% de los pacientes va a presentar resistencia. En cambio, si uno utiliza el cefadroxilo, solo el 10% va a presentar resistencia. Ahora, si ustedes se fijan en las otras familias, van a ver que, por ejemplo, la cefuroxima no tiene resistencia, ¿ya? Entonces, es importante eso porque en el fondo la idea central es tomar la decisión de cuál es el mejor antibiótico a utilizar, ¿ya? Recuerden que la cefadroxilo tiene un espectro que no es tan ampliado, porque tú crees que más que G menos, y por lo tanto eso implica que frente a Escherichia coli ya de por sí viene con una desventaja, ¿ya? ¿Dónde yo voy a utilizar la cefadroxilo per se? No la familia, no la generación 1, sino que el cefadroxilo. Se recomienda su uso en infecciones respiratorias, en infecciones genitourinarias y en piel y tejidos blandos que estén con afectación o riesgo de sistémico, ¿ya? Como tiene un espectro más G+, vamos a utilizarlo contra estafilococos, contra estreptococos betamolíticos y contra neumonía, ¿ya? Y a nivel de los G-, lo vamos a utilizar mayoritariamente contra Escherichia coli, ¿ya? Que ese es como el uso, pero recuerden que se presenta en cierto nivel de resistencia. Ahora, uno podría pensar que como son útiles contra G+, podrían ser útiles para las fiebres reumáticas, pero la verdad es que yo les mencioné que según la OMS, en realidad el único tratamiento profiláctico real que existe contra las fiebres reumáticas es la penicilina, así que no confundirse. Y lo otro es que tienen que echar mano a sus estudios de microbiología, que yo supongo que ya los tuvieron o los están teniendo, porque yo les menciono las bacterias asumiendo que ustedes conocen todo el contexto que hay detrás de ellas, ¿ya? Después tenemos al de segunda generación, donde uno de los más utilizados es la cefuroxima, ¿ya? Si ustedes se fijan, el primero era muy bueno G+, poquito G-. El de segunda generación vamos a tener menos actividad G+, pero igual van a ser buenos contra G+, y van a aumentar la actividad G-, ¿ya? ¿Por qué les pongo estas rayitas? Porque si ustedes se fijan, yo me devuelvo, yo les había puesto 4 rayitas, o sea que era muy bueno contra G+, muy malo contra G-. Y aquí les pongo solo 3 rayitas. Es bueno contra G+, pero ya es bastante más bueno también contra G-, ¿ya? ¿Dónde lo voy a utilizar? A nivel de gram positivo, se ha visto que es útil para estafilococos aureus meticilinas sensibles, o sea, cuando ya las penicilinas no me sirven, cuando las penicilinas me sirven, pero no quiero utilizarlas, producto de que, en el fondo, acuérdense que la última que teníamos de las penicilinas era la cloxacilina, y no queremos tener que utilizarlo ni generar resistencias, entonces aquí nosotros utilizamos la cefuroxima para evitar ese problema. Lo mismo para aureus que para neumonía, ¿ya? Y a nivel negativo, de G-, como es un poquito más ampliado, ya no solamente me va a servir para Escherichia coli, sino que me va a servir, por ejemplo, también para neiserias, catarrales y influenza, ¿ya? Después tenemos el de la tercera generación, donde los más utilizados son la ceftriaxona y la cefotaxima. La tercera generación es además la más utilizada en clínica, ¿ya? Así que, por lo tanto, esta te la tienen que conocer bastante bien. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que tienen un poquito menos actividad G+, ¿ya? Menos que las dos anteriores, esto siempre en relación a los dos anteriores, pero tiene bastante buena actividad contra G-. De hecho, yo diría casi que es parecida a la actividad, ¿ya? En realidad uno debería poner ahí un signo igual, más o menos parecida. Y entonces de este grupo, la que tiene más actividad contra G- vendrían siendo la ceftriaxona y la cefotaxima, ¿ya? Así que es casi de amplio espectro. ¿Cuáles son los usos, digamos, de esta ceftriaxona?
Se utilizan en las meningitis por gram negativo, ya que tienen buena actividad contra los gram negativos. En todos los tipos de infecciones genitourinarias, ya son de primera preferencia en estos momentos. También en los cuadros sépticos pélvicos y abdominales, útil también en el embarazo. ¿Ya? Osteomielitis, artritis sépticas, cuadros gonorreicos, donde las gonorreas producen penicilinasas y por lo tanto no son resistentes a las penicilinas, ¿ya? Y los cuadros sépticos por pseudomonas. Si ustedes se fijan, tienen un muy buen espectro. Y ahí ustedes ven el espectro completo de la ceftriaxona, no se los voy a leer, pero ustedes los pueden leer tranquilamente. Pero hay cosas interesantes como por ejemplo aureos, piógenes, pseudomonas, las enterobacter, las mismas E. coli, etc. Una cosa bien interesante de mencionar de este fármaco es que la ceftriaxona en general tiene poquito metabolismo hepático, al revés de las otras, y por lo tanto se puede utilizar en pacientes que tienen trastornos hepáticos agravados o que yo no quiero generar actividad hepática importante, ¿ya? Pacientes cirróticos, pacientes insuficientes, pacientes que tienen trastornos hepáticos, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto me va a permitir darme un grado de seguridad en relación a los otros antibióticos, ¿ya? ¿Cuál es la condición que tengo que considerar en el uso de la ceftriaxona? Es que se ha utilizado tanto este medicamento como profilaxis clínica quirúrgica, y también cuando llega un paciente con riesgo de infección, al tiro se le pone ceftriaxona, es que se están generando mucha resistencia, y una de las cosas que se ha visto es que aumenta la resistencia, la probabilidad de resistencia a las beta-lactamasas de todos los grupos. En el fondo genera que las bacterias se vuelvan insensibles a la actividad de los inhibidores de las beta-lactamasas, ¿ya? Entonces, a modo de ejemplo, vamos a tener, y para poder explicarlo así comparativo entre ellos, vamos a tener que las de la primera generación, tenemos, bueno, ya les había dicho cuáles, pero tenemos aquí los ejemplos de cefazolina y cefalexina. En general, ninguno de estos medicamentos penetra bien la barrera hematoencefálica, mismo problema que en los beta-lactámicos, pero el segundo grupo, que es el de la cefuroxima, tiene una mejor penetrancia, poquita pero tiene mejor, ¿ya? Todos se excretan por la vía urinaria, todos se metabolizan, menos la de tercer grupo, la ceftriaxona, que se metaboliza menos, ¿ya? Pero la ceftriaxona desplaza a la bilirrubina desde la albúmina, ¿ya? Y eso puede generar trastornos a nivel de la actividad de la bilirrubina y la actividad biliar, ¿ya? ¿Dónde se utilizan? Se utilizan en la primera generación infecciones de la piel, siempre G+, y solo G- Escherichia coli. Se utiliza muchísimo como profiláctico quirúrgico, ¿ya? Las de la segunda generación, como tienen un poco más de actividad contra los gram negativos, se va a utilizar en infecciones respiratorias por gram negativos, o sea, se justifica su uso, pero también los gram positivos, obviamente, y se va a utilizar en los tejidos blandos. El tercer grupo es el más utilizado en todos los grupos y se utiliza para las infecciones pediátricas, del adulto, etcétera, porque tiene menos riesgo de efectos adversos. Se usa en los cuadros sépticos, en los cuadros de meningitis, en los cuadros febriles, etcétera, ¿ya? Y la cuarta generación en realidad no se las pasé mucho porque todavía no se utiliza tanto en la actualidad, pero la cuarta generación tiene casi la misma actividad G+ que G-. Acuérdense que vamos ganando actividad en el fondo, y tiene actividad pseudomónica. Así que la cuarta generación la vamos a utilizar mayoritariamente para el control de las infecciones quirúrgicas complicadas, ¿ya? Donde en el fondo ya no solo me sirve la prevención, sino que tengo que tratarla. Entonces la cefepime va a ser útil en las situaciones más complicadas, producto de que tienen menos resistencias que los otros grupos, ¿ya? Y dentro de esta segunda actividad vamos a tener, yo les había mencionado que también nos topábamos con los carbapenemes, ¿ya? Los carbapenemes también son beta-lactámicos. Lo que pasa es que tienen un anillo que es lactámico levemente diferente a la penicilina, ¿ya? Se les cambia un átomo de los carbonos por uno de sulfuro. Entonces, eso hace que sea diferente y por lo tanto sea resistente a las beta-lactamasas, ¿ya? En esta familia de los carbapenemes también nos vamos a encontrar con el monobactam, que es un fármaco bastante interesante y de harto uso clínico en la actualidad, ¿ya? Dentro de los monobactames nos vamos a encontrar con el Astreonam, que es el más utilizado en la clínica de esta familia. Estos fármacos son relativamente nuevos, ya no son de uso ambulatorio, sino que son de uso mayoritariamente intrahospitalario, ¿ya? Esa es la función de estos fármacos. Y dentro de los carbapenemes nos vamos a encontrar con imipenem y meropenem. ¿Dónde se utilizan? Recuerden, en actividades intrahospitalarias mayoritariamente, ¿ya? ¿Cuál es su muy buen espectro de acción? Gram negativo, es ahí donde estamos apuntando.
¿Cuáles son los usos clásicos hospitalarios? Son los pacientes con neumonías complicadas, pacientes que tienen trastorno infeccioso respiratorio, ¿ya? Por ejemplo, la fibrosis quística con actividad infecciosa. En los pacientes que tienen endometriosis, aquí es importante el uso de estos fármacos, y en las enfermedades gonocócicas que han presentado resistencia a cefalosporina, a beta-lactamasas y a penicilinas, ¿ya? También se usan los pacientes agravados de sepsis y meningitis cuando me fallaron los otros tratamientos, en todas las infecciones intraabdominales que necesito tratar rápido porque corre en riesgo la vida del paciente, como la peritonitis, en los pacientes con perinefritis y con trastornos del sistema genitourinario, ¿ya? Ahora, yo les quiero mostrar aquí, ahí está. Aquí tenemos 3 espectros de antibiograma que ustedes ven ahí al frente contra Klebsiella pneumoniae, ¿ya? Y están los fármacos que acabamos de ver, ¿ya? De los 3 diferentes antibiogramas que están al frente, me gustaría que ustedes me dijeran cuál es el mejor fármaco, ¿ya? Una cosa importante de mencionar es que ustedes ven la palabra BLE ahí. BLE, si la vieron en microbiología, que deberían haberlo visto, es un tipo de inhibidor, o sea, un tipo de resistencia a las beta-lactamasas. Ya son bacterias que producen beta-lactamasas que son bastante potentes, ¿ya? Abajo ustedes tienen los BLE que existen, que son diferentes tipos de beta-lactamasas. No existe solo un tipo, recuerden que existen más debido a que las bacterias se van acostumbrando a generar inhibidores de los inhibidores de la beta-lactamasa o inactivadores de los inhibidores de las beta-lactamasas, ¿ya? Que es lo que les explicaba yo recién al principio. Y ahí ustedes pueden observar que estas bacterias que son BLE tienen, por ejemplo, resistencia a penicilina, a oxacilina, o sea, perdón, en este caso la que es 2A, tiene a penicilina y produce inhibición por el ácido clavulánico, ¿ya? Tenemos aquí a las que son 2D, son resistentes a penicilina, a oxacilina, a cefalozidorina, a cefotaxima, no son resistentes a cefotaxima, ¿ya? Entonces la idea de esto es que ustedes, no es que se lo aprendan bajo ningún punto de vista, porque estos son antibiogramas, pero sí que me entiendan y me digan ustedes, oye, ¿cuál es el más, para los 3 antibiogramas, cuál es el antibiótico que mejor se recomienda para el tratar a la Klebsiella pneumoniae? ¿Cuál dirían ustedes que es el mejor? Profe, ¿puede ser el imipenem? De hecho, efectivamente, de lo que ustedes tienen al frente, el imipenem aparentemente sería el mejor para el tratamiento de Klebsiella pneumoniae, ¿ya? Porque aparece que es sensible, pero ojo, hay algo que yo no les conté y que se los quería contar después de que me respondieran. Este es un antibiograma de una misma paciente y este fue al ingreso al hospital. Esto fue después de que lo trataron clásicamente con ceftriaxona, porque cuando ingresan se hace un antibiograma, pero no es que a la paciente se espere la respuesta del antibiograma. Inmediatamente se empieza a tratar, ¿ya? A la paciente se la empezó a tratar con ceftriaxona y después se dieron cuenta de que cuando salió la respuesta de que era resistente. Entonces cambiaron el tratamiento y lo que hicieron fue darle meropenem, ¿ya? Que es el que está aquí. Y le volvieron a tomar un antibiograma porque la paciente no estaba evolucionando bien. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que la cepa que ella tenía adentro fue evolucionando hasta generar multiresistencias, ¿ya? Esto es de un paper. Por desgracia, la paciente obviamente no sucumbió a la actividad de la Klebsiella pneumoniae y por lo tanto no pudo sobrevivir, no se encontró un antibiótico adecuado. Entonces, la idea de esto que ustedes ven al frente es que me entiendan que las bacterias van avanzando muy rápidamente en su actividad de resistencia y por lo tanto muchas veces es necesario que el ataque sea al principio, aunque el ataque sea ciego. Uno no siempre va a tener el antibiograma en la mano y si no tiene el antibiograma en la mano no sabe qué tratar, con qué tratar. Ahora, nunca se trata con el imipenem de primera línea porque es un fármaco que hay que guardar pues, para las emergencias. Y si uno lo trata de primera línea van a empezar a aparecer resistencias, ¿ya? Esa es la idea de este cuadro que está ahí al frente, que me entiendan en el fondo de lo que se genera con estas bacterias y por qué es tan importante hacer un uso racional de los betalactámicos, ya que son tan importantes. Y finalmente,
mencionarles a los inhibidores de la beta-lactamasa, que yo creo que se los he mencionado hasta el cansancio, pero igual hay que darle un pequeño capítulo a ellos. Los inhibidores de la beta-lactamasa son fármacos que si ustedes miran ahí al frente, se fijan que son carbono, 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 nitrógeno. O sea, emulan al beta-lactámico, al anillo beta-lactámico, y por lo tanto uno podría decir, oye, son antibióticos, pero la verdad es que su estructura les permite ser extremadamente fuertes a la actividad de las beta-lactamasas. Y por lo tanto lo que hacen es que se unen al sitio activo de la beta-lactamasa e inhiben a la beta-lactamasa. Y la bacteria ahora, con la inhibición de la beta-lactamasa, no puede atacar al antibiótico y eso genera que el antibiótico genere una respuesta que sea sensible. Antes tenía resistencia, ahora tiene sensibilidad. Entonces vamos a decir que los inhibidores de la beta-lactamasa restauran la propiedad antimicrobiana que se había perdido, ¿ya? Solo la restauran, no es que generen nuevas actividades, solo la restauran, ¿ya? Y dentro de los más utilizados tenemos al ácido clavulánico y al sulbactam, siendo el ácido clavulánico probablemente el más común. Y de las mezclas que uno genera, porque estos inhibidores de la beta-lactamasa casi no tienen actividad antibiótica, por lo tanto, la actividad antibiótica se la da el beta-lactámico. Las mezclas que existen, las combinaciones que existen más comunes son amoxicilina, ácido clavulánico, ampicilina, sulbactam y piperacilina, tazobactam. ¿Ya? Este se utiliza súper poco el último. Y el más utilizado por lejos, la amoxicilina, ácido clavulánico. ¿Cuál es el espectro que se gana o que se genera? Se genera un espectro ampliado contra áureos, productores de penicilinasa, si no, no tiene sentido. ¿Ya? Un espectro ampliado contra gonorrea, contra influenzae, que son productores de beta-lactamasas. Recuerden que la penicilinasa es una subclasificación de la beta-lactamasa, ¿ya? Entonces lo que hacen es que le dan un espectro más ampliado a la amoxicilina, ¿ya? En general se ha visto que la amoxicilina más ácido clavulánico tiene muy buena actividad contra Neisseria gonorrhoeae y contra la legionela, ¿ya? Y también contra algunas pseudomonas que producen inhibición de las cefalosporinas. Recuerden que las pseudomonas en la tercera y la cuarta generación podían ser atacadas con las cefalosporinas, pero si la bacteria produce un inhibidor de cefalosporinas, entonces me quedo sin antibióticos. Entonces aquí se ha visto que el ácido clavulánico sería óptimo para el tratamiento de las pseudomonas, ¿ya? El problema es que también se está generando resistencia. Así que eso es algo que hay que tener en consideración. Otra cosa importante de mencionar es que yo doy el antibiótico, la amoxicilina, doy el ácido clavulánico para mejorar el espectro de acción de la amoxicilina en estos pacientes que tienen cepas resistentes. Ahora, yo lo que puedo generar además es que el paciente orine menos el antibiótico y lo tenga más tiempo circulante cuando yo quiero tratar alguna infección genitourinaria. Y para eso vamos a utilizar el probenecid. Ya el probenecid es un úrico súrico, que es de otro grupo, que son fármacos para el tratamiento de la gota, pero se ha visto que generan una retención a nivel del túbulo secretor y impiden que las penicilinas se excreten o hacen que las penicilinas se excreten muy lento. Y eso hace que tengamos más tiempo funcionando, dando vuelta la penicilina en el organismo, ¿ya? Le aumenta el tiempo de acción a estos antibióticos y eso genera que tengamos una mejor reacción en el tiempo. Entonces nosotros podemos llegar a dar entonces para un tratamiento antibacteriano 3 fármacos, donde el que realmente va a ejercer la acción va a ser, por ejemplo, en este caso la amoxicilina. Los otros son solo fármacos coadyuvantes. Consultas. Ya chicas, vamos a partir entonces vamos a dejar atrás en realidad a los beta-lactámicos y vamos a seguir con otros antibióticos que son de relevancia clínica o de alta importancia clínica. Y en particular vamos a hablar de los segundos con mayor espectro de acción y con menores efectos adversos, ¿ya? Y por lo tanto son muy utilizados en la práctica clínica en la actualidad. Me refiero a los macrólidos, ¿ya? Dentro de los macrólidos vamos a tener, igual que los beta-lactámicos, antibióticos naturales, semisintéticos y sintéticos. Y son muy importantes, a diferencia de los beta-lactámicos, en que tienen actividad sobre bacterias intracelulares, ya que era algo que no teníamos en el otro grupo, o que era muy malo en el otro grupo en realidad, ¿ya? Los macrólidos se van a dividir ahora en grupos, ¿ya? Vamos a tener el grupo de los 14 átomos,
donde vamos a tener a la eritromicina y la claritromicina como los más importantes, no son los únicos. Después vamos a tener a los de 15 átomos, donde vamos a tener a nuestra querida y adorada acetromicina, muy importante en la clínica. Después vamos a tener los de 16 átomos, donde vamos a tener a la espiramicina, y hasta ahí nomás llegamos, porque en realidad el último grupo, que es el de los cetólidos, no se utiliza en la clínica aquí en Chile, o no se utiliza mucho. Otra cosa interesante es que últimamente se ha empezado a utilizar mucho la roxitromicina, que corresponde a las de 14 átomos. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas del uso de este grupo farmacológico? Primero, que son antibacterianos de amplio espectro, ya TIC positivo, dos crucecitas positivas, son muy buenos. Lo otro es que tienen regímenes de dosificación muy convenientes. De hecho, se utilizan a una dosis diaria o 2 veces al día, ya no más que eso. No es como algunos antibióticos de la vía de las beta-lactámicos que hay que usar cada 8 horas, por ejemplo, o cada 12. Y además los beta-lactámicos se tienen que utilizar mínimo 7 días y hay grupos de 7, 14 días, etc. Acá tenemos fármacos que podemos usar una sola vez al día y no necesariamente, como por ejemplo la acitromicina, se puede utilizar solo por 3 días. Aunque en general, para evitar la resistencia, se recomienda su uso por 5 días, ¿ya? Pero se puede utilizar por 3 días. Además, tiene perfiles de efectos secundarios muy bajos. Yo les había mencionado que los beta-lactámicos, en realidad, sus grandes efectos secundarios eran los trastornos gastrointestinales, que en general todos los antibióticos los tienen, porque los antibióticos eliminan la flora bacteriana y generan, por lo tanto, un aumento de las bacterias oportunistas, y eso genera diarreas. Bueno, acá es lo mismo, el mismo efecto adverso, ¿ya? O sea, en todos los grupos vamos a tener ese mismo efecto adverso, pero a diferencia de los beta-lactámicos, los macrólidos en general no producen alergias. O sea, siempre se produce hipersensibilidad, pero es poco común, ¿ya? No, muy poco común. Y lo otro que es importante es que después de los beta-lactámicos son el segundo grupo más seguro en el embarazo. Ya hasta aquí no más que nos quedamos con fármacos seguros en el embarazo. En cuanto a su espectro de acción, vamos a decir, o sea, su actividad, vamos a decir que son bacteriostáticos por norma general, pero que eso va a depender del microorganismo y del tiempo de acción, porque si los administramos a altas dosis, este se va a concentrar y va a generar un mayor efecto postantibiótico, lo cual va a generar que sean bacteriolíticos, o sea, perdón, bactericidas. Entonces van a ser bacteriostáticos o bactericidas. Otra cosa súper importante es que estos fármacos se concentran dentro del macrófago y dentro de las células polimorfonucleares. Y eso tiene dos ventajas importantes. Una, que va a atacar a los patógenos intracelulares que atacan el macrófago, ¿ya? O sea, va a permitir mejorar la actividad macrofágica y eliminar a agentes potencialmente tóxicos a nivel inmunitario. Pero además de eso, recordar que los macrófagos, cuando hay una alerta o una señal de infección, los macrófagos se mueven rápidamente hacia esas señales, lo mismo que los polimorfonucleares. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a generar? Que el antibiótico también se mueva muy rápido a esos lugares o señales, ¿ya? Y evitando que se ande circulando por todas partes, sino que va a concentrarse mejor en el sitio de la infección. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los macrólidos? Los macrólidos actúan inhibiendo la síntesis de las proteínas, ¿ya? Son inhibidores de la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas en las bacterias y también en el ser humano se produce mediante la actividad de los ribosomas y la lectura del mensajero. Bueno, en el caso de las bacterias tienen una subunidad 50S más una subunidad 30S de ribosoma, que en conjunto va a generar el ribosoma de lectura, que es el ribosoma 70S. Los macrólidos se unen de manera reversible a la unidad 50S, y al unirse a la unidad 50S impide que se forme este ribosoma de lectura y por lo tanto va a impedir que se lean las proteínas de manera adecuada, ¿ya? El punto está en que tenemos otros antibióticos que también se unen a la actividad de estos ribosomas y por lo tanto interferirían en la actividad de otros antibióticos como son el cloranfenicol y la clindamicina, ¿ya? O sea, en el fondo se pierde la actividad de estos antibióticos si se dan en conjunto, producto de que tienen la actividad sobre el mismo mecanismo ribosomal. ¿Cuál es el espectro de actividad general del grupo de los macrólidos? Vamos a tener que, primero, poseen una buena, o sea, tienen un espectro ampliado, que eso es lo primero. Pero además tienen una muy buena actividad, de hecho yo diría excelente, contra Streptococcus pyogenes, ¿ya? Y eso nos da una ventaja no menor sobre todo lo que son las infecciones respiratorias.
sobre todo lo que son las otitis, las faringitis y obviamente la meningitis, ya pensando en las infecciones. Además, son muy útiles para las infecciones de partes blandas, de piel y las infecciones genitales, ¿ya? Además, tenemos que pensar que tienen una actividad gram negativa, aunque se ha visto que es variable, ¿ya? Si bien son de amplio espectro, no necesariamente son tan útiles sobre la actividad gram negativa. Otra cosa importante es que, como les había mencionado yo, tienen muy buena actividad contra bacterias de crecimiento intracelular, en las cuales otros antibióticos no logran llegar, ¿ya? Y en general pasan mal al líquido cefalorraquídeo, pero se concentran más que los betalactámicos, ¿ya? Pero en presencia de inflamación, cuando les decía yo esto, que hay disrupción de la barrera, va a poder traspasar el macrólido y ahí va a generar una buena actividad, particularmente contra neumonías, ¿ya? Y otra cosa bien interesante es que si la persona tiene toxoplasmosis cerebral, aquí estamos hablando de otro agente microbiano, no de las bacterias, cuando los pacientes tienen toxoplasmosis, se ha visto que los macrólidos atraviesan bien el líquido y atacan o generan una actividad antitoxoplásmica, ¿ya? Recuerden que estos fármacos son seguros en el embarazo, así que piensen que esta podría ser una alternativa para el tratamiento de las toxoplasmosis cerebrales en el embarazo, ¿ya? Para no usar medicamentos que pudiesen ser más tóxicos. Veamos algunos ejemplos de esta familia. La claritromicina, que es la primera de la familia, la más antigua, la más conocida también, se utiliza particularmente en Chile para la erradicación del Helicobacter pylori. ¿Ya? De hecho, el Helicobacter pylori se erradica mediante la formulación del omeprazol o esomeprazol más amoxicilina más claritromicina. ¿Ya? Esa es la triada ideal para la erradicación del Helicobacter pylori. ¿Ya? Además, la claritromicina se utiliza para todos los trastornos bronquiales agravados y también para los trastornos pulmonares generales. Por ejemplo, sirve para el tratamiento de Mycobacterium avium, para Mycobacterium leprae, ¿ya? Después tenemos a la acitromicina, que es el representante más utilizado en esta familia, y la acitromicina tiene un espectro ampliado, si ustedes ven ahí al frente, bueno, muy bueno, de hecho trata desde cólera hasta coli, ¿ya? Pero más importante que eso es que la acitromicina, como tiene un buen índice de seguridad, se utiliza muchísimo en pediatría, ¿ya? Y también en el embarazo. Y además es muy útil en todo lo que son las infecciones del tracto respiratorio. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia que han generado las bacterias para poder eliminar a estos macrólidos, que son tan útiles? Ellos tienen que defenderse, ¿cierto? Primero, se ha visto que las enterobacterias tienen resistencia intrínseca a los macrólidos. Dígame. ¿Puede hablar un poquito más lento, por favor? Sí, no hay problema, disculpen. Gracias. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia de estos bacterias a los macrólidos? ¿Ya? Recuerden que las bacterias tienen que defenderse frente al macrólido porque es un agente que en el fondo les impide su crecimiento adecuado, ¿ya? Dentro de los mecanismos de resistencia vamos a encontrar algunos que son muy útiles, ¿ya? O sea, en el sentido muy útiles para la bacteria, no para nosotros. Dentro de ellos vamos a tener primero a la resistencia intrínseca, ¿ya? De las enterobacterias. Es decir, que los macrólidos no tienen ningún tipo de actividad contra las enterobacterias, ya no sirven contra las enterobacterias. Después se ha visto que hay algunas bacterias que con el tiempo van generando una modificación del ARN ribosomal. Recordar que los macrólidos lo que hacen es que interactúan con el ribosoma 50S. Si nosotros modificamos al ribosoma 50S, el antibiótico no se va a poder unir. Y si no se puede unir, no puede generar su actividad antibiótica, ¿ya? Y lo otro que se ha visto es que hay algunas bacterias que generan bombas de eflujo, que es lo que ustedes ven acá, ¿ya? Normalmente el antibiótico para poder entrar dentro de la bacteria necesita atravesar los poros, digamos la membrana y los poros. Entonces se acumula el antibiótico dentro de la bacteria. Lo que ha hecho la bacteria ahora es que ha generado bombas de eliminación, tanto en los gram positivos como en los gram negativos. Y eso genera que el antibiótico entra dentro de la bacteria, pero no se concentra nunca, porque apenas entra, la bacteria inmediatamente lo expulsa por estas bombas. Particularmente se ha visto para la
claritromicina y para la acitromicina, es donde se ha visto más esta actividad. Y también se ha visto que hay algunas bacterias, pero esto es más nuevo, que producen enterasas que lo que hacen es que hidrolizan el macrólido. Y de hecho, esa es la resistencia intrínseca de las enterobacterias, es eso, las enterobacterias producen muchas esterasas. Y estas esterasas lo que hacen es que cortan el macrólido. Y como lo cortan, el macrólido no sirve para nada, ¿ya? Pero se ha visto que las enterobacterias, mediante plásmidos, han ido transfiriendo esta resistencia a otros grupos bacterianos. Lo que hace que, como nuevo mecanismo de resistencia, empieza a haber muchísima falta o muchísima pérdida de la función de los macrólidos en la actualidad. ¿Ya? Ahora, a nivel de los efectos adversos del grupo de los macrólidos. En general, son atóxicos, ¿ya? No tienen grandes efectos adversos y el efecto adverso más importante es la colonización oportunista a nivel del tracto gastrointestinal. Y por lo tanto vamos a decir que la mayoría de los efectos adversos son los trastornos digestivos. Además, son fármacos muy seguros en el embarazo y la lactancia. Todo el grupo, pero en general, debido a que la eritromicina es la más conocida, es la que se utiliza más en el embarazo, ¿ya? Otros efectos adversos que algunos pacientes han presentado, además del trastorno gastrointestinal, se ha visto que algunos pacientes presentan reacciones alérgicas en menor probabilidad que el beta-lactámico, ¿ya? Pero sí se ha visto muchos pacientes que se quejan de dolor de cabeza, algunos de alteración de la sensación del gusto y en algunos casos extremos donde ha ocurrido intoxicación, ha aparecido pérdida de la audición, que es reversible, y hepatotoxicidad, ¿ya? Por lo tanto, vamos a considerar que el riesgo que tenemos que evitar es el riesgo de hepatotoxicidad y por lo tanto estos fármacos no se pueden utilizar en pacientes con insuficiencia hepática. Ya es ahí donde no los vamos a utilizar. Pero en general, para el resto de la población, son muy seguros. Sí, van a producir trastornos gastrointestinales, ¿ya? Entonces, como lo decíamos recién, hay que ver algunos. ¿Ya? Dentro de ellos, los más importantes entonces son la eritromicina. Se puede utilizar en el embarazo, se puede utilizar en pediátrico menor. En general se utiliza después de la amoxicilina, que es un beta-lactámico, siempre es de primera línea. ¿Ya? Recordar que los beta-lactámicos en general son siempre de primera línea. Y vamos a decir en general que la eritromicina se va a utilizar como alternativa entonces de los antibióticos beta-lactámicos. Esa es su función, ¿ya? Una cosa bien interesante de la eritromicina es que se absorbe mejor en el ayuno, ¿ya? O sea, hay que tratar de que la paciente no consuma o consuma alimentos después del uso de la eritromicina, y eso hace que en general que se difunda mejor y llegue mejor a los tejidos de donde se busca su actividad. Atraviesa la barrera hematoencefálica, o sea, placentaria, atraviesa el tejido productor de leche, pero como no produce efectos adversos importantes, no se lo considera de relevancia. Recordar también que siempre se va a preferir el uso de amoxicilina como primera línea, ¿ya? En el caso del uso de la eritromicina, en general, el efecto adverso más importante entonces es el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos y la diarrea por esta situación que les decía yo de recolonización. Después tenemos a la claritromicina, que yo ya se las había mencionado, y que se utiliza para la erradicación del Helicobacter pylori junto a la amoxicilina y al omeprazol o el esomeprazol. Además, la claritromicina se puede utilizar para todas las infecciones del tracto respiratorio, tanto alto como bajo, las infecciones de la piel y las infecciones con relación a los micobacterias, ¿ya? En general, la claritromicina se utiliza en las enfermedades infantiles debido a su nivel de seguridad y se ha visto también que son útiles para los tratamientos de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Ya? Efectos adversos, los mismos que en todo el grupo, con la única diferencia de que se ha visto que este grupo en general, o sea, perdón, este fármaco en general puede producir a altas dosis mayores problemas hepáticos. Otra cosa importante de mencionar en este grupo, o sea, en este fármaco, es que dentro de las infecciones oportunistas que aparecen post uso de claritromicina, tenemos a la cándida,
¿ya? Y por lo tanto hay que tener ojo en el uso muy crónico de estos fármacos o bien en pacientes que son susceptibles a la candidiasis. Después tenemos a la acitromicina, que tiene la ventaja de que se puede usar en una dosis única diaria. En algunos pacientes muy agravados se utilizan 2 dosis diarias, pero en general es una al día por 3 días o por 6 días, ¿ya? No más que eso. Así que tiene ventaja en el sentido de que hay mayor apego al tratamiento, ¿ya? Se utiliza muchísimo en las enfermedades estreptocócicas altas, superiores, respiratorias superiores, pero también se puede utilizar en las neumonías y las bronquitis. De hecho, es el fármaco de elección después del tratamiento beta-lactámico, ¿ya? Y también se ha visto que son muy útiles en las infecciones de transmisión sexual. Tiene reacciones adversas las mismas que todo el grupo, pero en general son menos fuertes o mejor toleradas. De hecho, la citromicina es la mejor tolerada de todo este grupo, ¿ya? ¿Consulta sobre los macrólidos? No he terminado por si acaso. Ya. No, profe. Súper, gracias. Si no tienen consultas, sigo avanzando con los antibióticos. Después de las quinolonas, descansamos un rato, ¿ya? El siguiente grupo, en relación a su espectro de acción, es el grupo de las quinolonas, solo que aquí ya empiezan a aparecer efectos adversos indeseables reales, ¿ya? Así que, por lo tanto, son menos utilizados en la práctica clínica habitual, salvo en algunas condiciones bien particulares que las voy a destacar, ¿ya? Primero, las quinolonas se dividen en 4 grandes grupos que se denominan según su generación, ¿ya? De la primera generación tenemos el ácido nalidíxico y el ácido pipemídico, pero las de la primera generación no tienen un átomo de flúor, ¿ya? Y en estricto rigor se llaman quinolonas a secas. Y las de segunda, tercera y cuarta generación en realidad se llaman fluoroquinolonas. Este átomo de flúor le da mayor actividad antibacteriana, ¿ya? Y se ha visto que los hacen más eficientes. Por lo tanto, en general, los de primera generación no se utilizan tanto. Los de segunda generación se utilizan todos los que ustedes ven ahí al frente, todos. La norfloxacina, ciprofloxacina, ofloxacina y enoxacina. La levofloxacina, la moxifloxacina y la gatifloxacina, ¿ya? Pero en la práctica clínica habitual se utiliza mucho el ciprofloxacino, el levofloxacino y el moxifloxacino, ¿ya? Son los más utilizados. Por lo tanto, eso hay que sabérselos. Profe, Dígame. ¿qué hacía el átomo de flúor? El flúor le da una ventaja en el sentido de que los hace más sensibles, o sea, hace que las bacterias sean más sensibles y les aumenta el espectro de acción. O sea, les da una ventaja óptima sobre el tratamiento antibacteriano. Ya, gracias, profe. De hecho, miren, si no, para que lo vean aquí, por ahí debería aparecer nuestro átomo de flúor, ¿ya? Ustedes, bueno, aquí está el por qué genera esa actividad, ¿ya? Pero que se las voy a explicar ahora, que tiene relación con la actividad sobre el DNA bacteriano, ¿ya? Entonces, veamos el mecanismo de acción. Primero, estos antibióticos ingresan a las bacterias a través de porinas, así que ojo ahí porque por ahí anda la resistencia sobre las porinas, ¿ya? ¿Cómo actúan? Estos antibióticos actúan evitando la duplicación, la transcripción y la reparación del DNA bacteriano, ¿ya? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo evitan que ocurra esta actividad contra el DNA bacteriano? Lo hacen porque inhiben a las topoisomerasas tipo 2, conocidas habitualmente como DNA-girasas, y las topoisomerasas tipo 4, ¿ya? La DNA-girasa, me voy a sacar la foto, mi video para que me vean un segundo. La DNA-girasa lo que hace, no sé si ven en mi video, pero DNA-girasa lo que hace es que cuando ustedes tienen el DNA sobreenrollado, entonces la DNA-girasa lo que hace es que da la vuelta del DNA al revés, de manera a disminuir la tensión del DNA. Y así la polimerasa puede entrar. Y la topoisomerasa lo que hace es abrir el DNA, dejarlo más expuesto, para que la topoisomerasa pueda, o sea, para que la polimerasa pueda leer. Entonces, lo que hace las fluoroquinolonas es que desenrolla, o sea, inhiben el desenrollamiento del DNA e impiden que se abran las cadenas de DNA. Y por lo tanto, las bacterias no pueden leer su material genético.
Y si no pueden leer su material genético, no pueden producir proteínas, ni tampoco se pueden dividir. Y por lo tanto vamos a decir que su efecto es más bien bactericida, ¿ya? Ahora, en este mismo sentido, la gracia del grupo flúor es que tiene actividad sobre esto, sobre las topoisomerasas 2 y 4. Y eso hace que las haga mucho más potentes, por así decirlo, mucho más efectivas en impedir que el DNA pueda replicar y reparar. Y además genera que aumente la actividad antibacteriana, el espectro, ¿ya? Entonces vamos a decir que las quinolonas tienen actividad sobre las topoisomerasas, sobre la 2 y la 4. Particularmente se ha visto que la actividad sobre la DNA girasa, que es la tipo 2, hace que sean más sensibles los gram negativos. Y se ha visto que la actividad topoisomerasa sobre la 4 hace que sean más sensibles sobre los gram positivos. Así que en el fondo lo que estamos logrando es generar un espectro ampliado mediante esta inhibición de las dos topoisomerasas, ¿ya? En la actividad ADN girasa va a generar entonces una actividad contra la E. coli, contra las pseudomonas, contra pylori y contra neumonía, ¿ya? Pero no es 100%, recuerden que hay muchas resistencias. Y contra la topoisomerasa 4 vamos a tener contra áureos, contra enterococos, acuérdense que los macrólidos no tenían actividad sobre los enterococos, y también sobre neumonía, ¿ya? ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia de las quinolonas? Primero, lo más importante es que bloquean sus porinas. Y como bloquean sus porinas, se hacen impermeables a las quinolonas. Y lo otro es que han generado con el tiempo mutaciones de las enzimas girasa. Y por lo tanto la quinolona ahora no reconoce la nueva enzima girasa y no tiene actividad topoisomerasa tipo 2. ¿Ya? Entonces vamos a decir que se generan impermeabilidades por bloqueo de las porinas y mutaciones de las girasas. ¿Qué bacterias han producido estas respuestas o mecanismos de resistencia con mayor importancia en la clínica? Nuestras pseudomonas, que nos producen tantos problemas porque es tan difícil de atacarlas clínicamente hablando. La Klebsiella, que yo les había mencionado que en los betalactámicos casi hay muchísima resistencia. Los Enterobacter, que si bien aquí teníamos sensibilidades, por desgracia, estos han evolucionado con la evolución de los antibióticos y también han generado resistencias contra los quinolonas y las serratias, ¿ya? Bien, veamos el espectro de actividad de cada uno por separado. Vamos a ver, nos interesan los más comunes en la clínica, ya que se los marqué con la línea verde, que son el ciprofloxacino, el levofloxacino y el moxifloxacino, ¿ya? No son los únicos, recuerden. Vamos a decir que el ciprofloxacino tiene una muy buena actividad gram negativo, tiene una buena actividad contra pseudomonas, al menos que hayan resistencias, y también contra bacterias atípicas. El levofloxacino, además de la actividad anterior del ciprofloxacino, se le agrega una buena actividad gram positiva y una actividad anaeróbica, ¿ya? Que no lo hemos tenido hasta ahora un fármaco que nos sirviera para eso. Y de hecho, de esta familia, el mejor fármaco va a ser la moxifloxacina, ¿ya? Que tiene buena actividad gram positiva, muy buena actividad gram negativa, buena actividad anaeróbica, buena actividad anti-pseudomonas y también contra las bacterias atípicas, ¿ya? Si los vemos solo esos tres entonces, que son los que me interesa que se entienda, vamos a decir que tienen buena actividad gram negativa, ¿cierto? Y al frente tienen la lista completa de las actividades. En el caso de las gram positivas, vamos a ver que la ciprofloxacina y el moxifloxacino tienen buena actividad e incluso contra cepas multiresistentes, ¿ya? Y el norfloxacino tiene mala actividad, ¿ya? ¿Ya? Ah, es que el Norfolk, perdón, este no estaba en la lista anterior, así que no lo consideren, ya, para no les vamos a preguntar de ellos. Contra los anaerobios, el gatifloxacino muy bueno, el moxifloxacino muy bueno. Y también este grupo también tiene actividad contra las micobacterias, así que después del uso de los macrólidos, la segunda opción es el uso de las quinolonas, ¿ya? ¿Por qué se utiliza primero los macrólidos? Porque son más seguros. Las quinolonas no son tan seguras en los pacientes. Y veamos ahora los efectos adversos. ¿Por qué no son tan seguros? Este grupo completo, me falta aquí información, pero después le voy dando clic.
Este grupo completo se ha visto que produce efectos sobre el sistema nervioso central. Primero, produce una inhibición del canal GABAérgico, ¿ya? Y la inhibición del canal GABAérgico va a llevar a una mayor facilidad en la despolarización central. Y esta mayor facilidad en la despolarización va a llevar a mayores potenciales de acción y por lo tanto va a producir hiperactividad central, insomnio y despersonalización. Pero además, como va a estar más hiperexcitado, va a aumentar, va a generar o producir mayor probabilidad de convulsiones. Y las convulsiones van a ocurrir por una disminución del umbral convulsivo, ¿ya? Eso es lo primero que se observa. Además, estos cambios en los canales va a llevar a que los pacientes produzcan cambios en el electrocardiograma, ¿ya? Y esto se debe a bloqueo de los canales de potasio dependientes de voltaje, ¿ya? Así que puede ser cardiotóxico. Además, se ha visto que en algunos casos también pueden ser hepatotóxicos. De hecho, hay algunos que se han retirado, como la trovafloxacina, porque producía hepatitis fulminante. Además de todo lo anterior, las quinolonas son quelantes de magnesio. Y por lo tanto, en todos nuestros sistemas donde el magnesio cumpla un rol esencial, va a producir trastornos tóxicos. Particularmente donde es más importante es en la etapa del desarrollo y crecimiento óseo, ¿ya? Por lo tanto, no puede ser utilizada bajo ningún punto de vista en menores de 18 años, ya que es condrotóxico, ni en embarazadas, ¿ya? Y de hecho, en la actualidad se ha informado que no la pueden utilizar tampoco aquellos pacientes que tienen actividades deportivas de alto impacto, donde en el fondo tienen un mayor uso de la vía tendinosa y de los condrocitos, ¿ya? Porque produce ruptura del tendón, ¿ya? Y finalmente, el moxifloxacino, que era el que tenía el mejor espectro de acción, también pasó a ser de la familia de los casi proscritos. Todavía se utiliza, pero la verdad es que se ha visto que produce muchísimo síndrome hepatotóxico y por lo tanto se debe evitar su uso salvo que esté muy justificado. Entonces, considerando estos efectos adversos, ustedes entenderán que ya no es un fármaco de primera elección, sino que más bien queda debajo, rezagado después de los macrólidos y solo en ciertas condiciones especiales. ¿Cuáles son esas condiciones especiales? Cuando justificamos el uso de las quinolonas. Las vamos a justificar en las infecciones óseas, articulares y de partes blandas, porque tiende a acumularse muy bien con el magnesio, así que tiende a llegar muy bien a estos tejidos. Se va a utilizar en infecciones respiratorias bajas cuando me fallaron las penicilinas, las cefalosporinas y los macrólidos. Las voy a utilizar en infecciones abdominales donde haya riesgo de vida del paciente, ¿ya? Y en las otitis crónicas donde se generan muchas resistencias bacterianas. ¿Dónde las voy a utilizar? Casi de primera línea, o sea, donde las voy a considerar rápidamente y voy a pensar en utilizarlas pasándome o saltándome los betalactámicos. Se utiliza mucho en las infecciones urinarias porque se concentra muy bien a nivel urinario y por lo tanto requiero menos dosis y menos tiempo de acción y no tengo que estar sometiendo al paciente a resistencias. Se utilizan en las enfermedades de transmisión sexual y en las prostatitis bacterianas. ¿Ya? Hoy no, esto. Y también en algunos cuadros diarréicos infecciosos. Hasta ahora no habíamos visto fármacos para el tratamiento de los cuadros diarreicos. Al revés, nuestros fármacos que habíamos visto producían diarrea. ¿Ya? Si ahora lo vemos por agente bacteriano, lo que vamos a observar es que son muy útiles para el tratamiento de Escherichia coli, ¿ya? Para el tratamiento de estafilococos, de Klebsiella. Acuérdense que teníamos mucha resistencia en los grupos anteriores. También son muy útiles para el tratamiento de las influenzae, catarrae y neumoniae, particularmente en los pacientes que son sensibles o a betalactámicos o a macrólidos. Y son casi de primera línea para la salmonelosis, las infecciones por E. coli agravadas, ¿ya? Las infecciones por cólera. Así que ahí es donde nosotros vamos a considerar que efectivamente tenemos que utilizar estos fármacos, ¿ya? ¿En qué otras indicaciones vamos a justificar el uso de la quinolona? En los pacientes con osteomelitis crónica, cuando me han fallado los otros fármacos. En los pacientes con infecciones ginecológicas que corra de cierta manera riesgo del paciente, ¿ya? Entonces se van a tratar
para las anexitis, las endometriosis, endometritis y la salpingitis, ¿ya? Ahí vamos a justificar su uso. En general se utiliza para las infecciones no complicadas de la piel y tejidos blandos y para las infecciones complicadas generales de todos los sistemas, ¿ya? Ahí es donde, como es infecciones complicadas, el beneficio va a superar el riesgo en el paciente. A nivel de la FDA, ¿cuáles son las indicaciones que están aprobadas? O sea, en el fondo se justifican bastante bien. El levofloxacino se utiliza o se justifica para la neumonía adquirida en la comunidad después de haber probado con los betalactámicos, para las neumonías nocosomiales y para las infecciones de la piel, tanto suaves como con actividad sistémica, ¿ya? Que es tanto en el fondo complicadas como no complicadas, ¿ya? Y recordar que también se autoriza el moxifloxacino, pero como es hepatotóxico, se va a utilizar menos dentro de la familia. Finalmente, de este grupo, comentarles que el de primera generación, que es el ácido pipemídico, se había dejado de vender en Chile hace unos 10 años atrás, producto de la gran cantidad de resistencias que tenía. Pero hace unos años, hace pocos años, yo creo que unos menos de 5, se comenzó a comercializar de nuevo porque se vio que las bacterias habían perdido esta resistencia y por lo tanto se habían vuelto sensibles. Y eso permitía utilizar una quinolona que no era tan utilizada para poder mejorar los aspectos de sensibilidad. No se utiliza tanto, pero se ha visto que hay bacterias sensibles que pudiesen responder bien al uso del ácido pipemídico. Ya, chicas.